Vamos a nuestra siguiente clase. Vamos a nuestra siguiente clase y seguimos con Sefer HaTorah, es decir, la Torah. Y vamos a el libro de Vaikra. Ya estamos llegando a Vaikra. Ya tuvimos Bereshit, ya tuvimos Shemot y ahora estamos llegando a Vaikra. Muy bien, pues pasa rápido el tiempo y a lo que estamos llamados es a usar bien el tiempo. Entonces, estamos con nuestro siguiente ciclo de estudio de la Biblia, comenzando por temas, y vamos a través de los libros, capítulos, temas. Comenzamos en los evangelios también con las palabras de Yeshua. Próximamente vamos a entrar al libro de los Hechos. Por ahora vamos a nuestro siguiente libro aquí en esta serie, y este es Sefer Vaikra. Así es, Vaikra y llamó. Bueno, como ustedes saben, cada libro comienza con una palabra o una expresión en donde toman una palabra para así nombrarlo en el Humash o en el Humash hebreo, y lleva el nombre de Vaikra porque comienza así: Vaikra y llamó el Eterno a Moshe. Bueno, ¿cuál es el contexto de este tercer libro de la Torah? El contexto es justamente el mismo día, el día en donde fue levantado el santuario. Ya recordamos la clase pasada, fue levantado el santuario. ¿Qué día? El día primero del mes primero, en el año segundo de la salida de Egipto. Ese día fue levantado. Y lo último que estudiamos en Sefer Shemot fue que la nube que cubría la presencia divina, o más bien en donde estaba, podríamos decir, camuflajeada la presencia divina, es decir, estaba escondida la presencia divina ahí, descendió sobre el Mishkan que fue levantado. Qué interesante. Bueno, los que hemos estado estudiando los últimos 2-3 Shabbatot en el libro de Shemot, nos hemos dedicado casi a hablar por completo del asunto del santuario. ¿Se acuerdan del asunto del santuario? Y mañana voy a hacer, por cierto, voy a tomar una cita de los comentarios de uno de los pergaminos de los rollos que se encontraron en Qumran. Fíjense qué interesante. Mañana vamos a hablar cosas que lamentablemente, aunque pudieran estar al alcance de muchos, por causa de un discurso intelectual, emotivo, académico, etcétera, pues han dejado al olvido o un poco rezagado, que son interpretaciones que tenían los antiguos sobre el santuario. Y uno de esos, por supuesto, que es el asunto del Mishkan, el asunto del santuario que levantó Moisés. Es muy interesante porque uno de los comentarios que vienen en uno de los documentos del Qumran que se descubrieron es justamente eso, que los antiguos enseñaron, y los esenios, en este caso, conservaron y transmitieron que cuando Moshe levanta el santuario, que era una figura del celestial, por supuesto, como lo dice también la carta a los hebreos, que en teoría estamos hablando de una información que se supo antes del autor de los hebreos, antes de que incluso Yeshua apareciera. Ya se había entendido que cuando Moshe levanta el santuario, ¿verdad?, figura del celestial, dice que era una alusión profética cuando el Mesías vendría a levantar la tienda que
que se había caído. Es muy interesante que se hace uso de la tienda de que se había caído cuando ni siquiera en la época de Moshe se sabía de David, ni siquiera absolutamente se sabía del rey David, ni mucho menos que iba él a levantar una pequeña tienda, un tabernáculo para traer y poner ahí el arca del pacto. ¿Quién iba a imaginar? Pero dicen ellos, la palabra caído, ¿verdad?, que también tiene que ver con algo que cae, no solamente que cae a una condición retrógrada, como los nefilim, por ejemplo, como los ángeles caídos, sino que una alusión que cayó del cielo a la tierra, que tuvo que ser mostrado en la parte material, como el mismo Mesías. Por ejemplo, cuando los ángeles caídos toman condición humana, caen, ¿verdad? Dice que el libro de No, por ejemplo, que se vuelven impuros. Dice el Brit Hadashah que abandonan su condición santa, ¿no? Como dice, abandonaron su propia morada, y entonces caen en el sentido de que es una acción contraria al estatus que tenían en los cielos. De esta manera, fíjense, toda la condición caída humana tiene que revertirse con el Mesías también, que provoca una caída en el sentido de que tiene que hacerse también terrenal para poder levantar a la humanidad. Y es la misma figura de hacer caer el santuario celestial para mostrarlo aquí abajo en la tierra. Y mostrado aquí abajo, por supuesto que como era una figura, ¿verdad? Y las cosas de acá abajo eran figura también de lo celestial, hacen una alusión de que estaba caído. Pero cuando viene Yeshua y lo levanta, dicen los antiguos, es una alusión de lo que estaba haciendo Moshe cuando levanta el santuario, cuando levanta una habitación. Y esta habitación, como lo hablamos también, lo estudiamos anteriormente, movible, que Yeshua viene a levantar y que es movible y que se mueve en toda la tierra, está próxima finalmente a ser levantada hasta arriba, hasta los cielos. Hasta los cielos. Qué impresionante. Es algo maravilloso cuando empezamos a ver estos comentarios de los antiguos, y que hoy día gente perversa no quiere que se dé a luz, que no salgan a la luz cosas como estas. Y se la pasan vacilando, ¿verdad?, a toda la gente entre conferencias y conferencias, entre países y países, nomás diciendo que hay los rollos, ¿verdad?, y las vasijas, ¿verdad?, y tenían ahí un amuleto, y se portaban así, y eran muy estrictos, y etcétera, etcétera, y se la pasan diciendo puras cosas que no nos interesan a nosotros. ¿Pero por qué? Porque con eso es pan y circo al mundo. Pero bueno, lo bueno es que no necesitamos de esos textos, esos simplemente vienen a corroborar lo que ya el Brit Hadashah nos dice, por supuesto. Figura del verdadero, el que levantó Moisés. Pero vino a caer aquí abajo y lo levantó Moisés, dice, haciendo alusión a que al final de cuentas, dice el retoño, dicen estos escritores, el retoño de David lo iba a levantar. Ahí está Judas 1:6, gracias. Las palabras que usa esta versión, vean: no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada. ¿Se dan cuenta? Esto hace que caiga el ser humano, y eso hace que tenga que caer el santuario para desde aquí abajo ser levantado hasta arriba. Bueno, eso hemos estado hablando las últimas semanas. Cuando comenzamos en Vaikra, y llamó el Eterno desde el santuario. Ahora vamos a hacer un ejercicio mental. Está todo Israel, están viendo el santuario, el Mishkan. Por supuesto que es una realidad física aquí abajo de algo que el Eterno le proyectó en el monte como un holograma así en 3D, hiperdimensional, yo podría decir hiperdimensional, porque yo creo que Moshe vio así absolutamente, ¿verdad?, hasta las formas cuánticas del santuario en aquella época.
mejor que una proyección holográfica moderna o en 3D de una computadora del procesador de 20 núcleos y lo que quieran. Moshe lo vio. Imagínense nada más la maravilla que vio Moshe, el santuario, así como un video que va dando vueltas y que entra al santuario y ve todas las piezas y ve, se le pasa como un software al cerebro de Moisés y lo tiene en la mente. Ya saben, viene entonces a pedir todos las trumot, las ofrendas voluntarias, finalmente se levanta. Y de pronto ahí está, construido el santuario. Piensen, y están todos los israelitas, está Moshe al frente y camina hacia atrás, porque empiezan a ver que la nube representa a los Malahim, desciende con gran esplendor y se hacen para atrás, se van para atrás y van viendo cómo desciende, ¿verdad? Y ahí dice la escritura que no se podía acercar nadie hasta que desciende y entonces el Eterno le habla a Moshe. Ahí es cuando viene un diálogo más, ¿verdad? Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elav, y llamó a Moisés y le habló el Eterno y le dijo, ¿ok? Desde el santuario, ahí está. Le habló desde el santuario, desde Ohel Moed, desde la tienda de reunión, desde la tienda de las citas. Gracias, Viniela, ahí está el otro texto, por ejemplo, Filipenses 2:6, donde dice que Yeshua no estimó ser como Elohim, porque estaba en una condición divina, no se aferró a eso, ¿verdad? Sino que dijo, voy a descender, voy a caer también, pero voy a caer para levantar. Ahora déjenme decirles algo, porque también, por supuesto que lo que hace David, que viene a ser Yeshua HaMashiach, debido a que se cayó, hemos hablado de que el primer santuario se cayó. Mañana vamos a hablar un poquito también de esto, lo que pasó en el Gan Edén. Cuando dice Génesis que los expulsó del Gan Edén, ciertamente del Gan Edén de aquí abajo, el terrenal, pero es una figura del celestial, cuando hubo una expulsión desde arriba, ¿verdad?, de almas, de alientos que fueron expulsados y tuvieron que caer, y cayeron, o caímos. Entonces, ahí está también Filipenses 2:6, en donde Mashiach dice que no se aferró a su condición divina. Qué interesante. No se aferró a esa condición, sino que decidió también caer, pero no por rebeldía, sino caer para levantar el santuario hasta arriba otra vez, restaurarlo. Es una cosa tremenda, de veras, lo que nos dice la Escritura sobre lo que dice Yeshua, y los antiguos lo sabían. Esto es lo más interesante, los antiguos lo sabían. Y tuvo que ser transmitido, pero llegaron unos religiosos, ¿cómo podríamos decir?, ebrios de poder y ambiciosos en el siglo I antes de Yeshua, y se confabularon con Roma y compraban el sacerdocio y vendían y a ver cuál tenía más y todo, y se corrompió. Y entonces todos sus misterios que estaban revelados desde Daniel fueron prohibidos, que nadie más los estudie, que nadie más los escuche. Bueno, vamos a Vaikra, pues, Levítico. Y bueno, cualquiera puede decir, ok, y comenzamos con 7 capítulos que están repletos de mitzvot, de toratot, relacionados a cómo acercarse al santuario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la condición que Israel acaba de mostrar en base a la transgresión, ¿verdad?, del becerro de oro, es que el pueblo de Israel, o todo aquel que quiera acercarse al Creador, necesita de un remedio
para comparecer como alguien que es digno de poderse acercar. Vaikra simplemente nos enseña que el Eterno es Kadosh y que necesita que quien se quiera acercar sea Kadosh. En algunas ocasiones he mencionado cuando estamos estudiando Vaikra, y es que hemos estudiado anteriormente, los que quieran escuchar, está un comentario de Levítico, y en el primero hicimos un comentario detallado de todos los korbanot que están aquí. ¿Okay? Las formas de acercarse a Elohim, 5 formas de korbanot. Y también la que incluye a la forma de los Leviim, que también necesitaban acercarse. Acuérdense que la palabra korban, su raíz tiene que ver con acercarse. Y acercarse no es nada más acercarse, sino acercarse de la forma que el Padre ha provisto. Y eso es algo también revelador. Digo, ya tenemos toda la revelación nosotros. Lo único que hacemos es, ¿cómo se puede decir? Disfrutarla. Corbán, Karab, acercarse por medio de quien no llevaba un corbán, fuera el que fuera, que se necesitara para acercarse, no podía entrar, simplemente moría. ¿Y qué pasa hoy día para acercarse al trono de majestad en las alturas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para acercarnos al trono del Todopoderoso? A Yeshua, el testigo fiel, el primero de los muertos, que resucitó. Ese es nuestro corbán. Por eso nos podemos acercar. Pero Vaikra nos enseña que no podemos acercarnos así como una estampida de animales salvajes, sin entendimiento y sin comprensión, ¿verdad? Sino que o como si fuera por instinto, sino que tenemos que acercarnos por medio de Él, a través de lo que Él enseñó. Ciertamente Él es el Corbán, y por medio de Él nos podemos acercar, pero también Él nos dice que conozcamos a su Padre que está en los cielos, y nos da una serie de instrucciones, las cuales ya estudiamos también a través de las palabras de Yeshua por los 4 evangelios, en donde Él no nos dice, bienvenidos, ya pueden entrar todos los que quieran, no importa cómo estén, mientras ustedes pásenle, y si al cabo que salvo siempre salvo, si siguen pecando no hay problema, ya están pagados todos los pecados. No. Yeshua enseñó, ¿verdad?, que también sin santidad nadie podrá acercarse a la presencia. De esta manera, si es que Dushá es la palabra que se usa en hebreo para hablar de almas que se han estado consagrando, santificando, apartando de la iniquidad para poderse acercar. Es decir, antes, si alguien hacía una transgresión, necesitaba, y ahora vamos a recordar lo que hemos estudiado aquí en Vaikra. No vamos a leer todos los 6-7 capítulos relacionados a Vaikra para hablar de nuestro primer tema. Acuérdense que no necesariamente comenzamos con capítulos y tenemos que ir así. De pronto vamos a tomar algunos capítulos y vamos a hablar de temas. Y es que, así es, aquí hay un texto. Aquí tengo una serie de textos que ahorita vamos a ir citando, en donde nos empieza a mostrar cómo Yeshua, a través de Ruach HaKodesh, revela a los Sheliachim cuál es la forma de acercarnos, cuál es la posición que hoy día nosotros gozamos y tenemos el privilegio de disfrutar, siempre y cuando, por supuesto, andemos en santidad, es decir, andemos en los mandamientos, como dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Elohim, y también tengamos la fe de Yeshua, es decir, la fidelidad que Él tuvo delante del Padre, nosotros la podamos tener igual, de tal manera que si tenemos esos requisitos, entonces podemos ser ministros del Rey, o reyes y ministros. Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué es un ministro? La palabra Kohen, que aparece en hebreo, que se traduce como sacerdote, en hebreo es Kohen, ¿verdad? Es un intermediario, es un ministro.
es alguien que oficia una intermediación. ¿Ok? Alguien que oficia una intermediación. Alguien que es elegido especialmente para ser un puente, un camino verdadero para llegar al Padre. Asombroso, por supuesto. La figura del Cohen Hagadol, es decir, del gran ministro que era Aarón en la época de Moshe, era una sombra, por supuesto, profética, una figura profética de Yeshua HaMashiach, aquel que iba a ser ese medio, ese camino verdadero, ese puente para llegar a Elohim. Vamos a recordar también que Levítico, vamos a adelantarnos un poquito, nada más voy rápidamente a Levítico 20. Levítico 20. En el verso 7. En el verso 7, Levítico 20, verso 7. Ahí está. Dice, Vehit Kadash Shetchem, Shetem, que es sed santos o santificarse, apartarse, santificarse. Ok, si ustedes leen en sus traducciones, en sus versiones, santificaos o sed santos, porque yo soy santo, dice el Eterno vuestro Elohim. ¿Y qué agrega? Guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Yo soy el Eterno que os santifica. ¿Qué les parece? Santifíquense, apártense, conságrense y seréis consagrados. Ahí está. Ya que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Eterno que os santifico, que os aparto. Bueno, palabras que también citó Pedro. ¿Ok? Pedro, ¿se acuerdan? Pedro citó también esas palabras. Primera de Pedro 1:16 respecto a la santidad. Pero déjenme irme hasta el último libro también de la Biblia que tenemos como Apocalipsis. Vámonos hasta Apocalipsis 21:11. Ahí está, primera de Pedro 1:16. Está escrito, santifíquense porque yo soy Kadosh, apártense porque yo estoy apartado. Y Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea aún injusto, el que es inmundo, pues siga siendo inmundo, pero el que es justo sea aún más justo, y el que es Kadosh, ¿qué les parece? Sea todavía más Kadosh. Sea más Kadosh, más apartado. Bueno, si leyéramos, si supiéramos, si entendiéramos, o por lo menos que ya sabemos y establecemos todo el texto de la Escritura, y más este Apocalipsis que también fue revelado en hebreo, imagínense, desde la Torá hasta Apocalipsis, el mandamiento es el mismo: sean apartados, sed santos. Ahora, también hemos hablado anteriormente, ¿verdad?, de que se ha enseñado que para ser santo se necesita pasar por la muerte. Algunos creen que nadie puede ser santo. No, ¿quién va a poder ser santo? No, es que somos pecadores, es que, ¿verdad?, transgredimos, es que etcétera, etcétera, que porque cómo vivimos y no sé qué. Y bueno, y es que sí les han enseñado. Así les han enseñado. Hace un tiempo yo puse un ejemplo de una persona que por allá del 2010, 2011 más o menos, platicaba con ella después que había un tiempo que no lo había visto y de pronto nos encontramos y me decía, no, es que nadie puede ser santo. Yo le decía, espérame, pero ¿cómo no? Ahora, primero, ¿sabes qué es ser santo? No, es que nadie puede ser santo, dice. Y dice él,
fíjate, decía él, fíjate, dice Martín Lutero, en su autobiografía escribió que no podía nadie, dice, él no podía, dice, que pasaran más de 15 minutos y pecara de una u otra forma. Ya saben, por eso llega Lutero, ¿verdad? Y dice, la gracia lo es todo. Sola fide, sola gratia. Solo la gracia. Y nada más. Y ya, tú confiado y no importa, ¿verdad? Al final de cuentas, desata tu cuerpo y ya no puedes con el cuerpo. Así es Martín Lutero, imagínense, un hombre que estaba sujeto a leyes y leyes y leyes y leyes y leyes humanas que eran imposibles de guardar porque no estaban en su mente y corazón, y mucho menos estaban en su mente y en su corazón las palabras del Eterno a través del Ruach HaKodesh. Y qué es lo que pasaba con su pobre cuerpo y su pobre mente débil, ¿verdad? Y cuerpo flagelado que no podía sujetar, porque aunque le pusiera duro trato al cuerpo no podía sujetarlo. Pues qué decía él, no puedo pasar ni 15 minutos y ya estoy pecando con algo. Y entonces este individuo que fue enseñado así dentro del calvinismo dice, pues nunca podemos ser salvos. Nadie, es más, vean lo que decía él. Si Martín Lutero no puede ser santo 15 minutos, decía él así, imagínate nosotros, ni 15 segundos, casi me decía él. Y entonces yo le decía, ay no, qué gran problema. Y es que así ha enseñado la teología. Pero cuando estamos realmente ungidos con el Kadosh Israel, el Santo de Israel, por medio de aquel que nos acercó, que es Mashiach, Yeshua, y el Ruach HaKodesh viene a nuestra mente y corazón y pone los mandamientos, podemos ser santos. ¿Ok? Y yo siempre le he dicho a las personas, ser santo no quiere decir que seas como un ángel, o como el Eterno caminando, como el Mesías volando. No, ser santo ser santo aquí en la tierra no tiene nada que ver con ser un ser de luz y que no tocas lo material. Ser santo es simplemente que los mandamientos estén en tu vida y te conduzcas por medio de ellos. Y así no transgredes. Y así no quebrantas el Shabbat, y así no quebrantas los mitzvot, y así tienes armonía en tu vida. Eso es ser santo. No creas. Y es que la gente cree que como ser santo es parecerse a un ángel, dice, no, es imposible, así que la sola gratia y deja que tu cuerpo, casi como dicen esos, ¿verdad?, paganos, ¿verdad?, esa canción, deja que tu cuerpo, ¿verdad?, y ahí ya, mente y pensamiento, eso es incorrecto. Bueno, dice Albert, a mí me lo dijo un cristiano que no podíamos ser santos porque todo el tiempo estábamos pecando. Pues todo el tiempo peca él porque no tiene los mandamientos en la mente y el corazón, y por eso pecan. Digo, las transgresiones que viven ellos y esa culpabilidad y el Satán que los está culpando todo el tiempo es por lo mismo. Apocalipsis dice que Hasatán ya no culpa a aquel que ha sido trasladado al reino de Mashiach, porque tiene los mandamientos del Eterno en su mente y corazón y anda en santidad. ¿Qué dice sobre los demonios, por ejemplo, sobre el diablo? Resistid al diablo y él huirá. Quiere decir, ¿cómo se resiste? Se resiste andando en santidad, es decir, andando en los mandamientos. Cuando un chamuco ve que nomás andas en santidad y que no le das permiso, se va a ir, así de sencillo. No necesitas estarte peleando y estarle mandando maldiciones y ay, sal y demonio y que no sé qué, y ya saben toda esa teología de la liberación, ¿verdad?, que andan peleándose con los demonios todo el tiempo, porque los persiguen, los traen ahí colgando, los están arrastrando de las piernas. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Tienen que estarse peleando con ellos. ¿Qué dice la Escritura? Resístelo. Tú andas de santidad y se van a ir, van a huir, se van a ir, van a desaparecer. Pensamientos, malos deseos, todas esas transgresiones, finalmente todo lo que no está en orden y en santidad se va a ir. Someteos pues al Todopoderoso, resistan al diablo y él va a huir de vosotros. Santiago 4:7, gracias Jerusalén, ahí está el texto, exactamente. Regresamos. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel que no pudo ser santo desde un principio? Que le dio gusto a la carne, que dijo, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está el líder? Nosotros no podemos. Ay, mi carne quiere fiesta. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una fiesta al Señor. Vamos a hacer un becerro de oro. Mira, salió un becerro. La fiesta. Transgresión. No te harás ninguna imagen. La carne no pudo.
Ciertamente eso es lo que nos hace la gran diferencia entre antes de Yeshua y después de Yeshua, porque en aquella época admirables los varones o también las mujeres, por supuesto, aunque me refiero en el contexto de aquellos hombres, incluidas las mujeres, que podían santificarse con la pura palabra. Fíjense nada más, impresionante. Yo de veras me impresiono porque no tenían ese don, pero ellos se esforzaban, y ahí está la lista de los famosos, y famosos no por la farándula, sino porque tuvieron fe. Hebreos 11, por la fe alcanzaron, por la fidelidad alcanzaron. No, incluso ni alcanzaron. Mañana vamos a citar esto que dice que ni siquiera lo alcanzaron, pero permanecieron, estuvieron ahí firmes, soportando, como alguien que se sube un peso en el cuerpo y no importa qué pesa y está temblando, pero está aguantando. Eso es soportar. Paciencia, perseverancia, es la descripción de perseverancia. Conforme a la emuná, la fe, la fidelidad, murieron todos estos, Hebreos 11:13, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas que de lejos, las creyeron, las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice que muchos murieron sin recibir, dice, esas promesas. ¿Ok? Bueno, seguimos. Les iba a decir algo también, fíjense, les iba a decir algo al principio, y es que cuando yo veo el tema de el Mishkan, de la forma de acercarse, de lo que el Eterno pide, sin santidad nadie puede acercarse a Elohim. Esto no es algo nuevo, esto viene en Levítico, en Vaikra, y viene en el Brit Hadashah. Pero yo llegué a escuchar a un pastor de veras así calvinista, en la última iglesia que estuve, calvinista, que para ridiculizar la Torah puso un ejemplo absurdo de que seguramente lo ha de haber escuchado de algún teólogo de no sé qué siglo, ¿verdad? En donde dice Dios en el Antiguo Testamento, y empieza a hablar, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento dice había hecho imposible que se acercaran a él los gentiles. Y no es cierto. La Escritura dice que cualquier gentil que quisiera se convertía y podía ir y encontrar al Eterno también. Es más, Abraham era un gentilote. Abraham venía de una familia paganota y encontró a Elohim. Bueno, sigue diciendo este pastor, de tal manera que levantó un santuario en donde solamente los sacerdotes entraban. Dice, y el lugar más santo donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y decía él, ni cuándo poder entrar un gentil ahí. Y es que estaba haciendo alusión, ¿verdad?, al Brit Hadashah, donde dice que Yeshua hizo que se rompiera el velo de arriba hacia abajo, es decir, el Eterno lo abrió desde arriba hacia abajo para que entonces todos entráramos y fuéramos partícipes de ese favor. Sin embargo, cuando vemos el contexto del Brit Hadashah y vemos la enseñanza de Yeshua, vemos las exigencias de él y de los apóstoles, espérame, ahí no era para que entrara cualquier gentil pensando lo que este predicador estaba diciendo. Por eso dije al principio, no como una estampida de animales irracionales que solamente entran por instinto corriendo a algo, sino que también dice el Brit Hadashah, sin santidad nadie podrá acercarse a Elohim. Es decir, ciertamente Yeshua es el medio, el camino para poder entrar a la presencia divina. Tenemos la puerta abierta, pero no quiere decir que vamos a entrar cuando nosotros querramos y en la condición que nosotros estemos. No. Yeshua dijo que difícil es la puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta, porque muchos procurarán y no podrán. ¿Se dan cuenta? Entonces, no quiere decir necesariamente que lo que hizo Yeshua es abrir el santuario para que entraran todos así de una forma estrepitosa. Ahí está Isaías 56:7, sí, del lavamiento que hizo a través de Mashiach para poder ser purificados. Ahora, déjenme decirles algo también.
Dentro de Levítico, en los primeros capítulos, vemos mandamientos que ya vimos también antes de los ministros, ¿saben? Pregunta, los ministros, hijos de Aarón mismo, ¿podía entrar libremente al santuario? Incluso sin lavamiento, sin purificación, ¿podía llegar y meterse así nada más? Por supuesto que no. Incluso se les llegó a prohibir entrar al Kadosh HaKadoshim, al Santo de los Santos. ¿Por qué? Por el pecado de Nadab y Abiú, y solamente se les permitió entonces entrar hasta adentro a entregar la sangre del sacrificio una vez al año. Una vez al año entraba hasta allá, hasta adentro. Ahí está, gracias Juan Mena, Hebreos 12:14, buscad el shalom con todos y la santidad sin la cual nadie verá la presencia. Ahí está, nadie podrá verlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, los primeros capítulos de Vaikra nos enseñan cosas muy elementales, muy interesantes. Número 1, la Torá, como dice la Escritura, fue entregada para que podamos conocer que estamos en una condición caída. Y que aunque se ha levantado un santuario, fíjense, como terrenales, aunque es terrenal, figura de lo celestial, se necesitaba primeramente un medio para poder llegar. Ahora vamos a recordar lo que hemos aprendido antes, que se necesita para poder entrar hasta la presencia. Y es que hay un proceso, ¿verdad?, para poder llegar, y aquí en la Torah así viene. Un día lo estudiamos a detalle. Y dijimos que lo primero que tiene que hacer es, el alma tiene que reconocer que hay transgresión, que ha transgredido. Primero, reconocerlo. He pecado. Así como lo dijo el hijo pródigo, ¿verdad? He pecado, no soy digno de ti. Hazme por lo menos un siervo. En el primer siglo, cuando Yeshua viene a encontrar las ovejas que se habían perdido y viene por ellas, esta actitud tomaron ellos, los israelitas. Hemos pecado, nos hemos desviado, hemos tomado muchos caminos, hemos estado transgrediendo, hemos estado perdidos. Y después lo tuvieron que confesar. La Torah dice que después de que reconocían que habían pecado, venía una confesión, es decir, interna. Y no solamente interna, tenía que ser delante del Cohen Hagadol, porque mencionaban la transgresión y ponían las manos sobre el animal. Bueno, reconocimiento, acercarse, tenían que acercarse, por eso es karab, corbán, traer una víctima, confesar, poner las manos sobre el animal, ¿verdad?, porque hacía alusión a una transferencia de pecados. Ahora, ¿se transferían verdaderamente los pecados del culpable al animal inocente? Era la forma que el Eterno había enseñado de hacer una purificación del alma. Qué interesante. Él hacía una transferencia. Sin embargo, esta transferencia, ¿verdad?, finalmente era una forma de ver, porque obviamente la víctima, el animal, no puede llevar el pecado de uno. No puede llevar el pecado de uno, es inocente y además, ¿verdad?, no puede llevar, por eso dice que solamente eran borrados, pero no quitados. Cuando Yohanan Hamadbil dijo, Hiné, Zeha Elohim, he aquí el Cordero de Elohim, dice, quita el pecado del mundo. Es decir, quita el pecado de la humanidad. Acuérdense que la palabra cosmos, ahí, mundo, tiene que ver con los habitantes de la tierra. Quita. ¿Qué quiere decir? Que ya no iba a ser una transferencia simbólica de las transgresiones, sino que iba a venir a arrancar la iniquidad. Ahora es muy interesante porque el profeta Daniel habla de traer una remisión de pecados, incluso de rebeldía. Y quiero que vayamos ahora al libro de Daniel. El libro del profeta Daniel, uno de los más grandes profetas de la antigüedad, por haber recibido una revelación tan grande, tan reveladora, de la cual se hablaron los siglos que vinieron después de su desaparición,
que revelaban la llegada del Mesías, y tan grande que las autoridades judías dijeron: prohíbemelas bajo pena de muerte. Eso lo vamos a ver mañana también. Daniel capítulo 9. Vamos otra vez a lo que hemos estudiado antes, nada más para recordar cómo Yeshua iba a venir a esto. Vean, y es que está hablando aquí de su muerte. Dice al principio de tus ruegos, 9:23, vamos al 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya sabemos todo esto, 490 años desde que fue dada la orden para reconstruir las murallas, después el templo, cuando iba a aparecer el Mesías. Esto era lo más revelador que podía tener el pueblo de Israel, y estaban todos entendidos de eso. Esto fue lo que prohibieron los rabinos perversos del Talmud, y dijeron: prohibido el que pase por las hojas de Daniel para buscar y encontrar las 70 semanas y contar las semanas de Daniel, que sus huesos se sequen, dice el Talmud. Cuánta perversión. Yo le he dado las vueltas al libro de Daniel tantas veces que ni me acuerdo, y los hemos estudiado juntos tantas veces que, al contrario, ha venido una bendición más grande cada vez que pasamos por aquí, porque entendemos que Yeshua finalmente es el Mesías y vino a hacer su obra, como lo dice él mismo. Que se le sequen los huesos de aquel que siga negando a Yeshua, en vez de que esté deseando mal a todos los creyentes en Yeshua. ¿Qué es eso? Bueno, dice poner fin. Vean, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Y en alguna ocasión, por cierto, una de las clases donde hablamos de eso ya hace un buen tiempo, estuvimos citando palabra tras palabra en hebreo de las que vienen aquí. Por ejemplo, prevaricación es la palabra pesha, es el pecado de rebeldía. Una revuelta, una rebeldía, para quitar la pesha, la prevaricación, y poner fin al pecado, hatam, culpa, poner fin a la culpa, porque el acusador siempre está: mira tu pueblo, mira, acusado, la culpa. Y expiar la iniquidad, expiación, lo que hacía Aarón con el chivo del expiatorio. Yeshua también lo iba a hacer, la palabra avón, que es transgresión, iniquidad, maldad. Esto tiene que ver con los delitos, ¿verdad? De ignorancia. Iniquidad. Entonces también tenemos pesha, tenemos hatá, tenemos avón. Aquí tenemos también la palabra kafar, donde viene kippur, que es cubrir, es decir, una cobertura. Y vean, entonces aquí vienen los 3 pecados, ¿okay?, que hemos mencionado en la Torah, que son el pecado de hatá, de culpa, de avón, iniquidad, o averá, que es transgresión. Estamos en Daniel 9:24. Y el pecado de pesha, que es rebelión. Qué interesante. También de rebelión. Y además vean lo que dice: para traer, ¿qué? Sedek leolam, justicia perdurable. Justicia para toda la edad, para toda la humanidad, mientras la humanidad exista. Leolam, justicia, es lo que Yeshua trajo también. Y bueno, ungir al Santo de los Santos, también refiriéndose a el ungido, al Mesías. Bueno, es muy interesante porque esto nos va también a llevar justamente a lo que vamos a ver hoy. Y es que vamos a ver también lo que nos corresponde a nosotros. Ahí está Daniel, el profeta muy amado.
aquel que quisieron destruirlo antes de que recibiera todas estas revelaciones, aquel que quiso destruirlo, el Satán, antes de que pasaran todas las cosas, lo quiso destruir. Pero aquellos agentes que incluso provocaron que fuera lanzado al foso de los leones hambrientos, finalmente fueron lanzados ellos y fueron devorados hasta sus huesos, dice, y sus hijos y toda su familia. El león rugiente devora a aquellos adversarios. Eso hace el león rugiente, buscando a ver a quién va a devorar. Bueno, vamos a regresar a Vaikra. Entonces vamos a retomar y vamos a lo importante ahora. Ok, vamos a lo importante porque tenemos aquí nuestro tema de hoy, basado en Vaikra, los primeros capítulos, en donde se hablan de todos estos pecados. Y bueno, vamos a recordar, hay una lista aquí de transgresiones. Voy a leer nada más, por ejemplo, las primeras partes. Vaikra, llamó el Eterno a Moshe y habló con él desde el santuario de reunión. Desde el santuario, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, ahí está la palabra ofrenda en hebreo, ahí ustedes van, en hebreo es corbán. Corbán de ganado, vacuno u ovejuno. Haréis vuestro corbán. Si su ofrenda fuere un olá es consumir, y elevar, olá es de alá, elevarse hacia arriba, algo que consumía y iba hacia arriba. Dice, macho sin defecto lo ofreceréis, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta de la tienda de reunión, delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del olá, y será aceptado para expiación suya. Y bueno, de aquí viene una serie de instrucciones, lo va a degollar, ¿verdad? Algunos eran seccionados, algunos que eran seccionados eran entregados según lo que era. Por ejemplo, un olá se entregaba todo. Hemos estudiado, por eso les decía, quien quiera estudiar detenidamente, vaya y escuche la clase completa del primer comentario verso a verso, donde hablamos de cada corbán y de lo que significa también, ¿verdad? A qué está haciendo alusión, por qué se ofrecían de tales formas. Y habla de ganado vacuno, ovejuno, habla de aves, habla de especias, habla de harina, habla de pan, ¿verdad? Habla de aceite también. El olá, por ejemplo, así es como dicen aquí, es una entrega completa. Una entrega completa. Yeshua fue un olá, una entrega completa. También habla, por supuesto, de los tipos de ofrenda. También está Shelamim, por ejemplo, que no estaba vinculada a una transgresión, porque había ofrendas por Het, que es el pecado de Hatat, que es de culpa. Había los Korbanot, que eran el olá, una entrega completa. Había por Abón, había por todos estos tipos de pecados y transgresiones. Había los Shelamim, que es ofrenda de paz. Por ejemplo, vamos a ver, si su ofrenda fuere una ofrenda de paz, capítulo 3, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del santuario, la tienda de reunión. A los ministros, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá la ofrenda de paz como ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que hará, la leña que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato al Eterno. Ahora, algo que hemos hablado también antes. A ver,
Dicen que se fue por aquí el audio. Bueno, ya está otra vez el audio. Continuamos. Les iba a decir que tenemos aquí entonces diferentes formas de acercarse. Ahora, diferentes formas de acercarse. Y empezamos a ver en las ofrendas, en los animales, por ejemplo, tanto como en los panes, en las harinas, por ejemplo, cuando se ofrecía harina decía flor de harina. Así traduce, por ejemplo, Reina Valera. En el hebreo estaba hablando de la harina, la primera harina, la harina que es la fécula, como se le conoce como la fécula, ¿verdad? Que es la más fina. Es la más fina. En el caso de los animales, por ejemplo, tenían que estar perfectos. Todo perfecto, de arriba para abajo. No tenía que ser nada imperfecto. ¿Y qué nos habla de esto? Bueno, hemos hablado mucho de eso también antes, pero ¿qué es a lo que voy? Porque ahorita vamos a hablar del punto importante. El santuario. ¿Cuál santuario? ¿A qué santuario pertenecemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Quién nos ha acercado? ¿Cómo tenemos que acercarnos? ¿Qué dice el Brit Hadashah sobre cómo nos acercamos ahora? Y otra vez la pregunta que hemos estado haciendo una y otra vez las últimas clases, y la hemos dicho hasta el cansancio y la vamos a seguir diciendo. ¿Qué necesidad tenemos de un templo o un santuario futuro si ya somos parte de un santuario en donde ya hay un Cohen Hagadol que ha ofrecido su propio Corbán para que nosotros podamos acercarnos a través de la purificación que ha hecho nosotros y la obediencia y la santidad a la cual nosotros andemos en la observancia de los mandamientos? Eso es lo que entendemos, la carta a los Hebreos, que la hemos estudiado también algunas veces y están grabadas las que quieran escuchar. Ahí habla de lo que significa el nuevo pacto. El nuevo pacto hecho a través de este Corbán de Mashiach, que es perfecto. Ahora vemos en las Escrituras también estas características que pide el Eterno. Un animal que sea perfecto, que sea macho, perfecto, ¿verdad? Incluso el Cohen Hagadol, hay leyes para el Cohen Hagadol, las cuales hemos hablado también antes. El Cohen Hagadol, para que fuese elegido dentro de esta particular función, tenía que ser alguien también que no tuviera defecto en su cuerpo. Y es que todo esto, como lo hemos hablado antes, simplemente está haciendo alusión al Mesías, que en toda obra y en todo él iba a ser perfecto, es decir, obediente. Iba a ser obediente, iba a ser sumiso al Eterno, iba a desechar todos los deseos de la tierra, de la carne, del cuerpo, iba a negarse a sí mismo, iba a ser un olá completo, además de ser perfecto él. Y cuando habla, por ejemplo, del Corbán de Pesaj, tiene que ser macho, de la edad dentro de un año, que era joven pero había alcanzado la madurez. Y además, como gran ministro también, por supuesto, tenía que ser perfecto también. Ahorita vamos a ir, así es, Hebreos 9:11, habiendo venido el Mesías, gran ministro de los bienes llegados o por venir, por medio de un mayor y perfecto santuario, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahí está respecto al Corbán que iba a ser para Pesaj. Bueno, regresamos a Vaikra y vamos aquí ya al punto. Esta clase no necesariamente nos va a tomar mucho tiempo, sino ir a la esencia es lo importante. Bueno, ahora, tengo por aquí varias citas, pero vamos a tener que irnos a lo que dice el Brit Hadashah. Ahora vamos a lo importante. Bueno, por supuesto que aquí están todas las instrucciones por las transgresiones, los israelitas, cómo tenían que acercarse. Una vez más, tenían una forma para acercarse, incluso los ministros tenían una forma de participar dentro del santuario. Más adelantito vamos a ver la siguiente clase, me voy a adelantar poquitito nada más,
Pero vemos los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué es lo que hacen ellos en el santuario? Todos los ministros tenían que seguir las instrucciones de forma impecable. Acabamos de estudiar Éxodo 39 y 40, en donde dice la Escritura una y otra vez que el Eterno lo hizo, dice, e Israel lo hizo conforme el Eterno le había mandado a Moshe. ¿Se acuerdan? El Eterno dio orden de cómo tenía que hacerse. El pueblo de Israel hizo conforme el Eterno le había ordenado a Moshe. De esta manera vemos indicaciones específicas, cómo acercarnos al Creador. Entonces el libro de Vaikra, aquí comenzando, lo primero que nos dice es, para poder acercarse al Creador necesitamos un corbán. Ok, ya lo tenemos. Pero para eso tenemos que tener el proceso de ¿qué? De haber reconocido que estamos en transgresión. Ahora, qué interesante. Transgresión, faltas. En la antigüedad nos enseñaron a nosotros, ¿verdad?, que pecar era cosas como, sí, ciertamente, mentir, robar, chismes, etcétera, agredir, dañar, ¿verdad? Pero también nos decían que fumar. ¿A cuántos les dijeron que fumar era pecado y que era impuro porque nosotros somos el templo? ¿A cuántos le dijeron que fumar era un pecado porque somos templo? A mí me lo dijeron, bueno, nos lo dijeron en las iglesias muchas veces. Hermanos, y hay unos, ya saben, hay unos grupos que hasta prohíben el café, por ejemplo, o algunos refrescos negros, ¿no? Porque dicen, no, es pecado porque eres templo. Pero si tú vas y les dices, oye, mira, pero el puerco sí está prohibido, eso sí, porque tú eres templo. No, eso sí ya fue, ya fueron limpios todos los alimentos. No, espérame, si la Torá sí lo dice. No comeréis puerco, no comeréis nada que se arrastre, no comeréis animales en el mar que no tengan aletas y escamas, y toda una serie, no comeréis. No, eso ya está purificado, ya fue limpio, así que ya podemos comer. Ahí sí. Eso se le llama fariseísmo moderno. Dicen, la bendita palabra, pero por allá la transgreden y hacen su bendita palabra. Solo el puerquito, el puerquito ya no, puerquito transgénico, dicen acá, solamente que sea eso. Bueno, a lo que voy es esto. Hemos llegado a la conclusión y somos conscientes, yo pienso todos aquí, que definitivamente nos enseñaron los caminos incorrectos y nos enseñaron a creer en una figura crística, gnóstica, nada más de una vida esotérica, la verdad, y que podemos andar así como que en una libertad tranquila y podernos acercar al Creador. De tal manera que yo lo averigüé cuando hablaba con la gente y le decía, oye, pero espérame, ¿cómo es que no puedes ser santo? ¿Cómo es de que es imposible? ¿Cómo es de que nadie puede superar a Lutero 15 minutos nada más en santidad y después pecas? No, es que no se puede. Es que están totalmente desviados del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura los principios para la santidad. Anda en mis mandamientos. El que hace la voluntad de mi Padre. Dichoso el que hace la voluntad de mi Padre, para que te conozcan a ti, Padre, y al que has enviado. El que guarda los mandamientos de Elohim y anda en la fe de Yeshua. Y vemos una serie de instrucciones de Yeshua en donde dice, como le dijo aquel hombre, ¿se acuerdan? El saqueador, saqueo, ¿qué le dijo? Cuando él dijo, voy a restituir, voy a cumplir la Torah y voy a hacer restitución. Ahí está, el mandamiento de restitución. Si yo he robado a alguien, se lo voy a restituir y le voy a dar más. Yeshua casi aplaudió, bravo, ha llegado la salvación a esta casa, a él, a su vida. Entonces, los principios están en la Torah. Ahora, ¿qué es lo que vino entonces a hacer Yeshua? ¿Qué no nos vino a lavar y a purificar de todas las transgresiones? Efectivamente.
Pero cuando viene Yeshua y nos lava y nos pone vestiduras limpias, nuevas, entonces después nos dice, anden en santidad. Sin santidad nadie verá a Elohim, como lo reveló en Hebreos. Sed santos porque yo soy santos, dice en Pedro. Y santifíquense aún más, dice en Apocalipsis. Y se le dio que se vistiera de lino fino, limpio, resplandeciente. Vamos a este texto, fíjense, y es que se me está olvidando. A ver, los que lo puedan encontrar más rápido. No tengo el teclado aquí lejos. Ayúdenme, por favor, a localizar donde dice lino fino, resplandeciente. Dice, y se le dio que se vistiese de lino fino, limpio, resplandeciente. Este texto, en Apocalipsis, también nos viene a confirmar que se le concedió vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. No es algo, ¿cómo se puede decir? Efímero. No es algo tan ligero. Gracias, Apocalipsis 19:8. Y se le ha concedido que se vista el lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué dice? Es la sola gratia y la sola fide. Así dice en sus Biblias. El lino fino, limpio, resplandeciente es la sola gratia y la sola fide y salvos siempre salvos. Por supuesto que no. ¿Qué dice? Porque el lino fino son las acciones, las obras justas, tzedek, justas, ¿de quiénes? De los kedoshim, de los santos, de los apartados. Ahí está otra versión, lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los kedoshim. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros recibimos eso, como dice también la Escritura, a buenas obras fuimos llamados. Es decir, fuimos traspuestos de las tinieblas a la luz admirable, revestidos de vestiduras blancas, limpias, para andar en obras justas, es decir, en la santidad de la observancia de los mandamientos del Eterno. ¿Se dan cuenta? Ese es de los textos que le pegaba a Lutero. ¿Sabían, por cierto, que Lutero iba a quitar Apocalipsis? Lutero iba a quitar la carta a los Hebreos, iba a quitar la carta de Jacob, iba a quitar Apocalipsis y otros cuantos más libros. Iba a quitarlos. ¿Por qué? Porque no le convenían. Hemos hablado antes, cuando estudiamos una parte en el Brit Hadashah, no me acuerdo en dónde, hablamos de eso. Y dijimos, miren, la historia está escrito. Lutero iba a quedarse nada más, creo que con un evangelio y no sé cuál otro libro, y los otros los iba a dejar así como recomendados, pero no los iba a hacer parte de un canon nuevo que él estaba haciendo. Imagínense nada más. Obras las cuales Elohim preparó para que andemos en ellas desde el principio. Es decir, y me llama mucho la atención porque los antiguos, al querer observar, mañana vamos a citar un texto de la carta a los Hebreos que nos viene una vez más, por supuesto a confirmar, pero a dar esta dimensión de lo que los antiguos quisieron hacer o hicieron con las obras justas. ¿Ok? Porque mucho se ha dicho, y algunos grupos, movimientos o personas dicen que, por ejemplo, los judíos no necesitan de Mesías. Dicen, es que ellos tienen la Torá. Ellos tienen la Torá y ellos si la observan y con todo y todo han sido fieles, ellos van a ser salvos por la Torá. Y citan parte de la Torá. Pero la pregunta aquí es, ¿será de veras que incluso antes que viniera Yeshua en la antigüedad, alguien podía ser redimido? Es decir, alguien por la observancia perfecta y que moría en esa observancia podía ser redimido y llevado al Gan Edén así. Qué buena pregunta, porque por lo menos tenemos la evidencia de alguien, y es Hanok. Dice que caminó con Elohim y se lo llevó Elohim. Pero ¿qué pasó con los demás tzadikim? Vemos a Daniel, por ejemplo. A Daniel se le dice, anda tú, Daniel, que vas a ir a unirte a tus padres. Eliyahu fue traspuesto, dice también. Ahora, ¿fueron al Gan Edén? No.
Ahora, por otro lado, vemos otro tzadikim, Yosef. Dice, murió y fue enterrado a sus padres. ¿A quién más? Abraham murió, fue enterrado con sus padres. Moshe murió y fue unido a sus padres. Aarón, David, etcétera. Y en realidad vemos la gran mayoría. Vemos a la gran mayoría, la inmensa gran mayoría, que no son redimidos. Incluso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el libro de Jeremías, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo, donde se cita a Daniel y se cita a Job. No me acuerdo si cita a alguien más, que hablan de su justicia. Pero por su propia justicia, ni siquiera así. Es más, hay un texto también que hemos citado donde dice, si el justo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿qué quiere decir esto? Que no era garantía de que alguien en el pasado alcanzara el nivel de tzadik y ascendiera hasta el Gan Edén. No era ninguna garantía. No era ninguna garantía. Y mañana vamos a ver en la carta a los Hebreos algo interesante para poder entender también que no es ni el judaísmo, ni ninguna secta, ni ningún rito, ni ninguna práctica que alguien tiene que hacer para, por ejemplo, alcanzar a ser, por ejemplo, redimido o un santuario de Elohim, sino que esto estaba sujeto al plan divino solamente a través de Mashiach. Bueno, regresamos Levítico entonces, estamos viendo principios. El punto principal aquí es, necesitamos saber que si ya se hizo un santuario nuevo, si ya Mashiach levantó un santuario, ¿ok? También se nos exige tener una forma de vida también en esta participación. Gracias, ahí está el texto, vean. Ezequiel, gracias, 14:14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noach, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Eterno Señor, hablando del juicio que va a venir sobre Judea. Pero vean, librarse del juicio. 14:16 también ponen acá. Es decir, a lo que voy es esto. En la antigüedad, ciertamente, el único medio que tenían era la observancia de la Torah. Y así podían librarse del juicio, podrían reservar, y aquí va el punto importante, reservar algo para un momento específico. Mañana lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero bueno, ¿qué es lo que nos enseña Levítico entonces? Que hay un santuario levantado, ¿ok? Y hay un gran ministro y que es líder, libertador, gobernador, rey, que se le dan instrucciones para que el pueblo de Israel se acerque. En el caso de nosotros, entonces, ya está ahí revelado. ¿Qué es esto? Yeshua vino a levantar el santuario que estaba caído, en alusión a lo que hizo David, y que fue aquello que anunció Moshe cuando levantó el santuario terrenal, figura del celestial, pero cuando viene Yeshua y lo levanta, entonces, ¿qué es lo que hace? Pone ese medio que el Padre quiere, que en el cual nosotros seamos parte de ello. Ahí está 1 Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad, y cuando hablamos de un justo, de un tzadik, olvídense, si hablamos de obras voluntarias, obras voluntarias delante de alguien, por ejemplo, delante de ¿qué les gusta? Daniel, olvídense, como decimos en México, no le llegamos ni a los talones. Pero bueno, por eso el Eterno envió al justo de los justos, para hacernos justificados delante de Él, porque no la íbamos a hacer. Pero bueno, vamos entonces al entendimiento en el Brit Hadashah. Yeshua levanta el santuario que estaba caído, y que estaba caído, como dicen los antiguos, revelándole a todos los esenios, que fue caído hacia aquí abajo. Yeshua lo comienza a levantar.
del cual nos hace ministros, reyes y ministros. Y quiero adelantarme hasta los últimos textos que tengo por aquí, que vamos a ver. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:4 en adelante. Vean lo que dice. Yohanan a las Sheva Kehilot. Qué interesante. Ya hemos hablado de esto antes, hemos hablado de lo que significan estos siete edades, las congregaciones, los tiempos, 2000 años. 2000 años. Pero también cuando dice Sheva Kehilot, también está hablando entonces, ¿verdad?, a la congregación de maduros. Sheva, íntegros, completos, a las congregaciones que están completas en Mashiach. Shalom vechesed lachem, paz y gracia a vosotros, del que es y que era y que ha de manifestarse, y a los 7 ruajot que están delante de su trono. Acuérdense, Vehu Hayá, Vehu Jové, y que dice Betifara, el que es, el que era y el que ha de manifestarse. ¿Quién es este? ¿Quién es el que lleva Vehu Hayá, Vehu Jové, Vehu Iyé? Eji Asher Ejie. Es el Eterno, del que es, el que existe Hayá, y el que era y el que ha de manifestarse. Y también de los 7 ruajot que están delante de su trono, porque Él está en su trono. Y en el verso 5 también, ¿qué dice? Y también de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel. El Padre en su trono, el que es, el que fue y el que ha de manifestarse, por medio de Yeshua, por supuesto, que está rodeado de sus 7 ruajot, están en su trono. Verso 5, y de Yeshua también, es decir, cuando Yohanan dice a Sheva Kehilot, a las 7 congregaciones que están en Asia, es decir, finalmente a toda la congregación de los santos que han sido perfeccionados en Mashiach, enteros, íntegros. ¿Quién saluda? El Eterno, el que fue, el que es, el que ha de manifestarse, que está con sus 7 ruajot en su trono. ¿Y quién saluda también? El verso 5, y también Yeshua HaMashiach, el testigo fiel. Y aquí viene el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién dice que no es rey de reyes? El soberano de los reyes aquí está. Todos aquellos apóstatas, que aunque digan que Yeshua por aquí, Yeshua por allá, pero que estén negando que sea el soberano de los reyes de la tierra, porque algunos se van con que, ay, pues mira aquella persona, pues no está en el reino, no se somete al Mesías, no se somete porque no quiere, el Eterno no somete a nadie. Cuando habla de que Él es soberano sobre todos los reyes de la tierra, es que Él reina. Y simplemente el que no quiere estar en su reino, simplemente está fuera de su reino, así de fácil. El soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ahí está. Y nos hizo, ¿qué dice? ¿Qué nos hizo? Está la revelación desde hace 2000 años a Yohanan, a toda la congregación que es perfeccionada en Yeshua. ¿Qué dice? Nos hizo reyes y ministros. Yeshua nos hizo reyes y ministros para su Elohim, para su Padre. A Él sea la majestad, el imperio por los siglos de los siglos, por las edades y por las edades y por las edades. Nos hizo reyes y ministros. Y quiero irme de una vez a Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kedoshim. Las oraciones de los Kedoshim. ¿Se dan cuenta? Ya hemos hablado de esto, que suben como un olor hasta el Eterno. Y el gran ministro las está meciendo, es Yeshua, y las entrega al Padre. Vean estas figuras tan hermosas en el Mishkan terrenal, hechas realidad en el Mishkan celestial.
Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim. Yeshua, tú nos has redimido para tu Padre, para Elohim, que es nuestro Padre. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim, que dice, otra vez, reyes y ministros. Y vamos a reinar sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Capítulo 5 de Apocalipsis está hablando en el momento de hace 2000 años que se revela el Mesías entronado, que acaba de ser inmolado y nos ha hecho reyes y ministros para su Elohim. Y aquí está, y reinaremos sobre la tierra. Por eso siempre hemos dicho y hemos entendido, ¿verdad?, desde el primer siglo para acá, que este es el reino del Mesías. Es un reino manifestado espiritualmente, no como el hombre, porque el hombre quiere un reino físico, por eso está esperando en el futuro un milenio terrenal, físico, con ministros terrenales y con sangre de animales. Pero aquí está diciendo, ya nos has hecho reyes y ministros para tu Padre, para tu Elohim, que es nuestro Elohim, y estamos reinando sobre la tierra. Bueno, no quiero leer más adelante. Era importante esto. Ahora vamos a regresar. Quiero que veamos cómo aplicaban esto los Shelehim. Vamos a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias, por el favor del Todopoderoso, que se presenten con sus cuerpos como un corbán vivo. ¿Se dan cuenta? Como una forma de acercarse de forma viva. Kadosh, apartada, consagrada, agradable al Todopoderoso, que es vuestra verdadera entrega en razón, con el raciocinio. No se conformen a esta edad, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hemos hablado mucho de este verso. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Elohim, que es agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Bueno, Shaul de Tarso había entendido también, en base a la enseñanza de la revelación de Mashiach y de los demás Sheliachim, que lo que dice Apocalipsis, que ya somos ministros, reyes y ministros para Elohim, del cual tenemos que presentarnos como, ¿qué dice? Un cuerpo que se entrega de forma viva. Es decir, cuando Yeshua levanta este santuario y Él entra al lugar más santo, dice que traspasó los cielos y fue sentado a la diestra del Padre y es un intercesor porque fue recibida su entrega, su corbán delante del Padre y fue agradable. Entonces a los que Él llama y a los que Él lava nos hace ministros. Y dice Shaul, para presentar nuestros cuerpos, aquí está, nuestros templos, nuestras tiendas, como un corbán, como un ofrecimiento para acercarnos en vida. ¿Se dan cuenta? En vida. Y además, ¿cómo tiene que ser? Impuro, como sea, intelectual, pagano, profanado, con carnitas, con cigarro, con droga. ¿Qué dice? Santo. Y aquí es donde aquellas personas religiosas que dicen que fumar es impuro, que ciertamente es malo, es perjudicial, pero también todo lo que la Torá prohíbe, que es comida impura, también se debe de evitar para no hacer impuros nuestros cuerpos. Como dice Shaul también a los corintios, santifíquense, apártense, ¿qué dice? De todo de las impurezas físicas y de las impurezas también espirituales. O espirituales y también físicas. Shaul no dice, no importa, la carne, ¿verdad? No tiene ningún
este sentido, no importa, la carne es carne, así que guárdate en espíritu y la carne no importa. No. Shaul dice en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, dice, apártense de toda inmundicia, que dice espiritual y también física. Y quiero que lo leamos para que los que lo quieran lo puedan tener referenciado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, cuando dice que somos templo de Elohim viviente y que no nos unamos en yugo desigual con el que no cree en esto. Y cita al profeta Ezequiel y al profeta Isaías, habitaré y andaré entre ellos. Segunda de Corintios 6, 15b. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su poderoso, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Eterno, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Eterno, el Todopoderoso. 7.1. Así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos, ¿qué dice? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. ¿Se dan cuenta? De carne, no dice nada más, no importa, mira, la carne no importa y come lo que quieras y échate las carnitas y las cucarachas y las lagartijas y con que estés espiritualmente bien, así ya, no dice eso Shaul. Dice, no, purifíquense, lávense de contaminación de carne y de espíritu, dice. Perfeccionando, vean, así se perfecciona la santidad en el temor de Elohim, así se perfecciona. Entonces, bueno, no se trata nada más del cigarro, y aunque fuera electrónico, dicen acá. Se trata de evitar cualquier impureza en nuestro cuerpo, como lo dice el Eterno en la Torah. Levítico 11:45, esta otra vez, el Eterno sacó a Israel de la tierra de Egipto, así que santifíquense, sean kedoshim. Ki ani kedoshim, dice, porque yo soy santo. Seguimos. Esto es carta a los Romanos entonces y carta a los Corintios, segunda. Bueno, Shaul sigue dando instrucciones en el capítulo 12. Por ahora no nos vamos a ampliar en esto. Primera de Pedro capítulo 2, ya lo citaron por acá, vamos otra vez. Primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el Todopoderoso escogida y preciosa, hablando de Yeshua. Vosotros también, como piedras vivas, sed, que dice, edificados como casa espiritual y un servicio santo, es otra vez, un ministerio santo. Acuérdense que dijimos la palabra Cohen, sacerdocio, es un intermediario, alguien que hace un oficio de intermediación, para ofrecer, ¿qué dice? Korbanot espiritual, es decir, entregas al Creador de forma espiritual, que vienen del Ruach HaKodesh. ¿Y cuáles son esas? Dice Carlos por acá, ya existe hace tiempo el cigarro electrónico, así es bien común y de varios sabores, dice por acá, sí. Bueno, entonces, primera de Pedro 2:5, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Nosotros, y es por eso que el judaísmo critica esto y nos acusa falsamente, dice que hacemos Abodá Zará con Yeshua, que porque todo el tiempo tenemos que estar mencionando Yeshua y ya como que es un Dios. Dicen ellos Abodá Zará, idolatría. Pero ¿qué nos enseñó el Eterno a través de la Torá? Que todo el pueblo de Israel tenía que consultar a Moisés, que todo el pueblo de Israel tenía que acercarse al Eterno por medio de Aarón, por medio de Eliezer, por medio de Pinjas, por medio de Sadoc, por medio de
y Yohazada por medio de todos los ministros. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos al Eterno a través de Yeshua? Hacemos lo mismo. Que digan que es Avodah Zará, pues entonces ellos están con Avodah Zará todo el tiempo, hasta el día de hoy, más porque han puesto a rabinos como intermediarios. Y ahí están todos los rabinos, ¿verdad?, de renombre, desde Bar Yochai, pasando por Akiva y pasando por todos los místicos, ¿verdad? Israel Ben Eliezer y el Ari y Shebatai Isbi y todos esos rabinos, Rashi, todos son sus intermediarios y todos rezan en el nombre de ellos y ponen sus fotos ahí en las paredes y ponen, ¿verdad?, ahí sus dichos y Rabí fulano dijo y Rabí fulano el otro y son sus intermediarios. Ellos son los que están en Avodah Zará porque están queriendo agradar al Eterno por medio de lo que dicen los hombres. Eso sí es Avodah Zará. Y como dice Ricardo aquí, cambiaron a Mashiach por una vaca roja o por una gallina en Yom Kippur. Eso sí es Avodah Zará. Pero cuando el Eterno nos enseña que Él ha levantado un rey ministro, según el orden de Melquisedec, que es ministro delante del Eterno, nos acercamos al Eterno por medio de Él. Que el catolicismo les haya enseñado a todas esa bola de, perdón la expresión, pero ignorantes que no quieren entender la escritura, porque ese es un gran problema, y que vayan y se postren a la cruz de Tamuz, o que se vayan y se postren a un muñeco y a una figura y todo eso, ese sí es Avodah Zará. Pero eso lo hace la religión. Pero por favor, los que entendemos que Yeshua es Cohen Hadol, no nos estamos postrando para hacer un servicio extraño a una figura crística, sino que, como dice aquí Kefas, dice Kefa, 1 de Pedro 2:5, somos edificados como una casa espiritual y un ministerio kadosh para ofrecer sacrificios, es decir, formas de acercarse de forma espiritual que son aceptables al Todopoderoso por medio de, ahí está. No somos independientes y no somos rebeldes. El judaísmo es el que es el rebelde y el que dice que no necesita intermediarios, y tienen un montón de intermediarios rabinos. Bueno, supongamos que no lo son, dicen que no necesitan intermediarios, pues así no es la forma que el Eterno estableció para acercarse a Él, porque Él es santo. Y tenemos que acercarnos por medio del Cohen Hadol que Él ha establecido, que es Yeshua HaMashiach, así de sencillo. Por medio de Yeshua HaMashiach, por eso cuando oramos, por eso cuando cantamos, por eso cuando hacemos Shabbat, por eso cuando hacemos las festividades, por eso cuando hacemos nuestro servicio, estamos haciéndolo por medio de Yeshua, por los méritos y en el nombre y por aquel que has puesto como intermediario, me acerco a ti. Eso es. Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, Hebreos 4:14 al 16, por tanto, teniendo un gran ministro que traspasó los cielos, aquí está, Yeshua el Ben Elohim, retengamos nuestra profesión. Vean lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Ahora, qué interesante, porque los antiguos ya creían esto. Ellos sabían que el Eterno iba a levantar un ministro. De hecho, basado en lo que dice el Salmo respecto a Melquisedec, ellos sabían que Melquisedec era ese rey Mesías celeste. Mañana lo vamos a ver. También una cita muy interesante que también los hijos del Talmud, ¿verdad?, están ocultando a todos los creyentes en Yeshua para hacerlos perder y para ellos no creer esto que los antiguos estaban diciendo, que es un Mesías celeste, vamos, celestial, como Melquisedec, ordenado por Elohim, que iba a venir a restaurar a los caídos de Israel, a los caídos, levantar el santuario que cayó. ¿Se dan cuenta? Así es, Juan 14:6, Yeshua es el camino, verdad y vida. Entonces, por tanto, teniendo, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran ministro que traspasó Shamaim, Hashamaim, de hecho los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran ministro que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin transgredir, es decir, tomando el cuerpo, por supuesto que entendió a lo que está sujeto la carne, pero dice que él, como los sadikim, ¿qué hacían los sadikim? Algunas personas no pueden entender esto, pero cuando uno está en este proceso, por supuesto, la santidad del Eterno está en uno y los mandamientos están en uno y no puede transgredir. Un día les conté de una persona así de veras retrógrada. Perdón, no puedo decir otra cosa, retrógrada. O sea, pensando que Yeshua se hizo hombre y anduvo en todas las debilidades concupiscentes de los hombres. Yo dije, ¿cómo puede pensar alguien así, retrógrado? Que ni siquiera puedes ver a los tzadikim, por ejemplo, Irmiyahu, Daniel, Yosef. O sea, tenemos ejemplos incluso humanos, Hanok, Noah, que pueda pensar que Mashiach pueda ser un ser caído y que era concupiscente, por favor. ¿Me entienden? Y era un disque creyente en Yeshua. Bueno, yo no sé, ya si cambió de pensar, yo espero que sí. Pero entendamos esto, porque algunos dicen, entonces no puede ser Mashiach, porque si fue tentado y todo eso, así como que se hubiera pecado. No, lo que está diciendo la Escritura, cuando dice que fue tentado en todo, quiere decir fue probado dentro de, podríamos decir, esta dimensión nuestra, dentro de un cuerpo. Dice la Escritura aquí que Yeshua conoce nuestras debilidades, porque Él soportó las pruebas, ¿verdad? Y por eso fue tzadik, y por eso fue un cordero sin mancha. Perfecto. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin transgresión. Y dice en el 16, entonces, acerquémonos pues confiadamente, que dice, al trono de favor, para alcanzar Rahem y hallar favor para el oportuno socorro, para la oportuna ayuda. Con eso quiero cerrar con este texto, porque ¿qué es lo que está diciendo entonces el mensaje de Yeshua o la interpretación de los Sheliachim en el Brit Hadashah? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ya está el santuario levantado, aquel que estaba caído o que cayó, Mashiach lo vino a levantar para hacernos reyes y ministros, en el cual tenemos que acercarnos como un sacrificio vivo, agradable a Elohim, un acercamiento kadosh. Vean, un acercamiento kadosh. Por eso les dije al principio, no somos una estampida de animales que por instinto venimos a acercarnos a algo, no, sino conscientemente y con entendimiento y con integridad, buscando la santidad, podernos acercar confiadamente al trono de favor, puesto que ya fue puesto el gran ministro y nosotros tenemos que fungir como ministros. ¿Qué pasó con dos de los hijos del ministro que se acercaron no siguiendo estas órdenes que el Eterno ordenó? ¿Qué les pasó? Fueron fulminados por un juicio en el momento que transgredieron, murieron. La próxima semana vamos a ver grandes principios para acercarnos a Elohim. Y las prohibiciones. ¿Qué es lo que el Eterno le enfada cuando alguien se quiere acercar de la forma que Él no ha ordenado? Por eso todos sus lugares en donde hemos estado hemos corrido, hemos huido, porque nos quieren hacer acercar al Eterno por medio de creencias, de ideologías, de filosofías, de ritos, de costumbres, de religiones, por medio de días, por medio de cosas, ¿verdad? Por medio de mil cosas. Y esa no es la forma. El Eterno dio su forma por medio de alguien y acercándonos con tales actitudes. Porque ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Así es. Se llenaron de... Dice la Escritura que a partir de ahí prohibió vino para acercarse al Creador, porque perdieron el sentido y se dejaron llevar, así es, por
los deseos de la carne. Y a lo mejor no estaban, es decir, a lo mejor no eran las peores intenciones, a lo mejor eran buenos deseos, pero no quiere decir que los buenos deseos sean bien aceptados por el Eterno. Solamente los deseos de su corazón, que vienen de sí. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Es acercarnos con una forma apartada. Y cuando llegamos aquí, por ejemplo, Shabbat, llegamos a Shabbat, no venimos profanándolo. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué sería de Shabbat si llegáramos a Shabbat, por ejemplo, y es que hemos hablado de esto antes, y no se vaya a ofender a alguien si digo algo que pudiera ser incómodo, pero, por ejemplo, el judaísmo, desde Sura y Pumbedita, cuando armaron el Sidur, por allá del siglo, ¿verdad?, 3 al siglo 7, y dijeron, esta es la forma de acercarnos al Eterno en Shabbat. ¿Saben qué? Yo no lo digo yo, ¿verdad?, pero lo dice la Escritura. Me despreciaron, me desecharon y anduvieron en sus propios caminos y no guardaron mi senda. Y el profeta que yo les envié y les dije, escuchen eso, no lo escucharon, entonces yo los voy a desarraigar. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues nos quitaste el templo, no nos enviaste el Mesías, nos sacaste de la tierra, bueno, vamos a hacer un sidur y vamos a acercarnos así delante de ti. Yo no soy Elohim para decidir, pero el Eterno ha dicho que es a través de Mashiach, que si queremos ser reyes y ministros de su reino, para Elohim, tiene que ser a través de Mashiach y a través de la enseñanza que Él nos enseñó. Y es en espíritu y en verdad, cuando Yeshua dijo desde entonces, viene la hora y ahora es, cuando el Eterno busca servidores que le sirvan, guiados por el Ruach y de forma verdadera. Así que, lo lamento, pero si nos hacemos un sidur y queremos seguirlo alágicamente, con muchas observancias y con mucho esmero, y queremos acercarnos así al trono de favor, lo siento, pero yo creo que no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces tenemos que acercarnos como el Eterno ha mandado acercarnos. Y pues bueno, por ejemplo, aquí hay otro texto, vean, en 2 Samuel 6 al 7, dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa alargó su mano al arca de Elohim para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y la era de Elohim se encendió contra Usa, y a Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Elohim. Ustedes recordarán cuando David trasladó el arca y venían todos contentos, ¿verdad? Y no era la forma la que este hombre Usa se acercó al arca. Él dijo, se va a caer el arca, y yo meto la mano, yo la agarro, cayó fulminado. Temerario, se sintió. Ahora, de veras, es un problema del ser humano. Se sienten temerarios. Y vemos cada exposición tan desafiante, por supuesto insulsas y ridículas delante de Elohim, nefastas, pero tan atrevidas, de líderes y de gente que hace cada show en sus congregaciones y hacen cada proceso extraño, ¿verdad? Tan atrevidos, así son como este Usa, temerarios, pero temerarios que los van a llevar a la ruina, porque hacen cada cosa en los lugares donde se reúnen y dicen que es el Ruach HaKodesh, y se caen y se avientan y aullan y no sé qué, y brincan sobre la gente y las escupen y les echan agua con la boca. Esos son. Meten sus manotas para decir que así debe de ser o así la forma,
y yo ni quiero saber lo que va a pasar. El Eterno nos libre, ¿verdad?, de empezar a idear formas tan desafiantes, tan temerarias, que nos brinquemos totalmente el orden que el Eterno ha establecido. Y bueno, ni se diga el Sidur, ni se diga el culto también cristiano, perdón, pero por favor, hay muchos problemas ahí dentro de sus templos y todas esas cosas. Y el resto, catolicismo y todo. Por eso Yeshua vino y nos vino a sacar vino a destruir los dos monopolios que había en aquella época, Samaria y Jerusalén. Y dijo, se acabó, ni aquí ni allá, ya no se trata de eso, se trata de que el Eterno está buscando ver a los servidores. Y esta es la forma en la que ejercemos reyes y ministros para Elohim, por medio de Yeshua. Así que acerquémonos confiadamente al trono de favor, pero que esta confianza sea el producto de, como dijo Yohanan, ¿verdad?, a los que se acercaban a hacer Tevilá en aquella época, que hagan frutos dignos de haber hecho Teshuvah, frutos dignos, es decir, que nuestra vida refleje frutos verdaderos, dignos de que hemos hecho Teshuvah, y así podemos acercarnos confiadamente al trono de favor, y así con nuestra vida, con nuestro acercamiento de forma santa. Y que ya dijimos que ser santo no es una cosa esotérica, angelical, extraña, inalcanzable, sino simplemente guiados por el Ruach HaKodesh en nuestra mente y corazón, los mandamientos, caminar en los mandamientos del Eterno. Así es, para que la gente, un día una persona empezó a decir no sé qué tantas cosas y ya tiene tiempo. No, y que ustedes dicen que son santos y que no sé qué, y es que estaba comparando a lo que quieren hacer la gente en el monasterio, que se encierran y se reprimen y se golpean y todas esas cosas para ser santos. Está tan alejado de la verdad, de la forma de llegar a ser santos, que si supieran que ser santos es simplemente ser guiados por Ruach HaKodesh, ya que pone los mandamientos en nuestra mente y corazón para caminar conforme al Eterno, es suficiente, de verdad, y se van a dar cuenta que eso no es una cosa del otro mundo, sino es simplemente servir, dedicados al Creador. Así que, ¿verdad?, no crean que es una cosa inalcanzable, no es una cosa utópica. Tampoco quiere decir, porque una vez una persona dijo, entonces estos son perfectos, entonces no pecan, y entonces dice, y el que dice que no peca es del diablo porque es mentiroso y que no sé qué, y empieza a citar un montón de cosas fuera de contexto. Y dije, ¿quién está diciendo que ya somos perfectos, que ya somos ángeles? La Escritura dice, si alguno llegare a pecar, dice, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, Yohanan mismo en aquella época, aunque estaban buscando todos la santidad, también está diciendo que uno puede llegar a transgredir. Pero fíjense la expresión que usa Yohanan, si alguno llega a pecar, es decir, si alguno llega a fallar, no quiere decir, pues como todo el tiempo estás pecando y como todo el tiempo estás peque y peque y no importa, no, porque dice el que peca, dice es del diablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es de que es un esfuerzo conjunto que hace el Ruach HaKodesh con nosotros para andar en santidad, pero si en algún momento, ahora, si alguno llega a pecar, ¿se acuerdan qué pecado es este? ¿Se acuerdan qué pecado es este? Ahí está, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así es. No es el pecado de pecha, de rebeldía. Es el pecado de hierro, así es, de ignorancia. Es decir, pero si alguno llega a pecar, o si alguno ha pecado, es, transgredí en esto, se me pasó, no supe, no caí en cuenta. Así es por error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ciertamente sí podemos vivir una vida de santidad. Sí, claro, llegamos a equivocarnos por ignorancia o por descuido. Abogado tenemos para con el Padre, a través de Mashiach podemos perfeccionarnos.
¿ok? Pero también para que la gente no me malentienda, no estamos diciendo que no nos equivocamos para nada. Seguimos estando en esta condición caída, pero perfeccionándonos. Bueno, de esta manera entonces, una vez más, estamos en el santuario. Nuestro Cohen Hagadol está en el lugar más santo. Por cierto, cuando hemos hablado de Yom HaKippurim, entra una vez para siempre, y cuando salga de regreso va a dar cobertura y va a dar redención a aquellos que le esperan. Ya hablaremos cuando lleguemos a Yom HaKippurim, estamos cerca de esto, para recordar una vez más esto. Pero por ahora, aquí estamos, en este santuario, y les encargo, por supuesto, que ustedes lean, y si quieren escuchar el comentario de Levítico, todo lo relacionado a los korbanot y la forma de acercarse, para seguir teniendo principios de cómo acercarnos delante del Eterno a través de este intercesor que es Kadosh, y a través de nosotros que somos ministros llamados a ser Kadosh también, y que Él siga teniendo favor para que podamos acercarnos al trono de favor y hallemos, ¿qué dice? Favor para el oportuno socorro, para el momento en la dificultad, y ahí podemos permanecer para aquel día, y podamos ser librados finalmente del juicio, del castigo para los transgresores. Y transgresores también, cuando la Escritura habla de esto, habla de aquellos que definitivamente están en rebeldía. Ahí sí, los que están en rebeldía. Pero para aquellos que andan en los caminos del Eterno, ¿verdad? Y si se equivocan o si hay un olvido y enmiendan por aquel abogado que tenemos, esos permanecerán y serán perfeccionados. Que así sea, y que el Eterno nos siga ayudando hasta el último día.